Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según donde nos estén viendo en este momento a través de estos videos. Nuevamente siempre arrancando de nuestro logo, que cada vez, siempre que así lo decidimos, nos va enseñando cosas. Hoy meditemos al comenzar, por ejemplo, de que en este logo está de alguna forma representado también nuestro cosmos. Arriba de los árboles, el cielo, rodeando los árboles, el aire que da vida. Arriba de los árboles, el sol, las estrellas. Y por supuesto también el sol en medio de los dos árboles, como hemos dicho muchas veces, simbolizando la salud y la vida, la fuerza vital, que es divina, cósmico, humano. Y de alguna forma el fuego, otro de los elementos que rodea por ese calor del sol, esa vida del sol. Pero también mirando hacia abajo, entonces podemos descubrir las raíces del árbol, podemos descubrir la tierra, otro de los elementos, el tercero, en la que está asentada la vida, en donde está plantado el árbol, y de donde extrae las fuerzas, las energías, las materias que necesita la vida. En esta unidad maravillosa, cósmico, divina, humana. Y también el agua, podemos imaginarla acá abajo, en esta tierra, bañando las raíces, tomando las raíces, y por eso crece, tomando el agua vital de donde sea, de donde esté, extendiéndose entre más lo necesite la vida. Podemos reconocer esa otra presencia, ese cuarto elemento del agua presente en nuestro vida. Y si ahora lo recuerdas, porque hablaremos de otro gran medicamento. Hemos hablado, si nos referimos al orden de los rostros homeopáticos en conexión con las personalidades del enneagrama, de Staphysagra y también luego de Pulsatilla y después de Veratrum album, que son el reino vegetal. Brotan de la tierra, pero brotan como vida vegetal. Y hemos hablado después de Natrum muriaticum, que siendo un mineral, de alguna forma está conectado con el agua, por lo menos en lo que nosotros hemos usado y hablado en este momento, en otros momentos, el Natrum muriaticum, cloruro de sodio, pues es precisamente uno de los componentes fundamentales del mar, del agua de mar, de donde venimos de alguna forma. Y ahora, más directamente, viniendo también de la tierra, como un mineral, es decir, de abajo otra vez, como si los árboles para tener vida tuvieran que extraer también de la tierra los elementos minerales que les hace falta. Tenemos ahora este nuevo gran medicamento, el sulfur o azufre, que es lo que significa esta palabra latina, sulfur, azufre. Vean ahí uno de los modos en que se presenta este mineral, que tiene muchas formas de presentación. Iremos diciendo, por supuesto, entonces, que
el sulfur probablemente es uno de los medicamentos más cósmicos, más presentes en todo el universo. Así que decíamos de nuestro logo, debajo de los árboles, la tierra, las raíces, pero ahora hay que decir también que el sulfur también está arriba, en el cosmos lejano, seguramente en las galaxias, en otros mundos, en otras estrellas. Ahí está otra forma del sulfur, no tanto sólida, sino ya en cierto modo también líquida, saliendo, en este caso, según la imagen que vemos, de un volcán, sale de los volcanes, sale del centro de la Tierra, para simbolizar su importancia dentro de la homeopatía integral. Es pues también la persona que necesita sulfur, son personas que tienen un volcán dentro de su interior. Hay vida, hay fuego, hay poder, hay la presencia de las dualidades dentro de una persona. A veces la palabra volcán pues no significa algo maravilloso, bello, pero también una fuerza poderosa a la que se le teme. En ese sentido, hablo de dualidades que pueden significar también las personas que necesitan sulfur. Y ahí está lo que les decía. El sulfur representa, abajo está subrayado con los 3 colores, el ser, el conocer y el hacer universal. Es decir, la integralidad. Sulfur es uno de los medicamentos más profundamente integrales. Hemos dicho ya que está presente en la forma sólida, en la forma líquida y también en la forma de aire, en el sentido de gas y también de calor, en el sentido del fuego, que es también los 4 elementos de la vida. Ser, pues, conocer y hacer universales. ¿Y cómo no ha de ser así si los elementos en el cosmos más mayoritarios, más presentes en todo el cosmos, lo que se encuentra prácticamente según las exploraciones espaciales que se han hecho, estos 3 elementos son los más presentes de la tabla periódica que conocemos en nuestro mundo: hidrógeno, oxígeno y azufre. Y de hecho, de estos 3, el que más propiamente como elemento está en la homeopatía es el sulfur o azufre. Por supuesto, el hidrógeno y el oxígeno como componentes pues están en otros medicamentos de alguna forma, pero más directamente es el azufre, el sulfur, el que se hace presente, este maravilloso medicamento cósmico. Y también, dicho en otro sentido, también como presencia universal, por lo menos según los antiguos, los sabios en nuestra historia, estos otros 3 elementos son muy presentes, son muy universales, como es la sal, el mercurio y el azufre. 3 elementos claramente de nuestra tierra que se hacen presentes para dar vida y para dar salud, especialmente a través de la homeopatía integral. Y vean, entrando ahora al microcosmos, pues es también un elemento absolutamente presente dentro de los seres humanos. Estos 3 de hecho están presentes. Ahí es donde nos aterrizamos a la tierra y al hombre, además de también en vegetales, en animales y en otros minerales. Hay esta presencia frecuente de compuestos y de asociación
con el hombre y con la tierra: sal, mercurio y azufre. Que de alguna forma también, aquí para recordar nuestros estudios sobre los miasmas, digamos que el mercurio está más asociado a la sífilis, la sal, digamos que más asociada a la psicosis, y finalmente el azufre, que ahora estamos estudiando, mucho más asociado al miasma de la sora. De todos modos, son tan importantes estos tres medicamentos que, como ya hemos dicho de natrum muriaticum, la sal, ahora lo diremos de sulfur, pero lo diremos todavía más adelante de mercurius, son los tres de los llamados en homeopatía integral trimiasmáticos. Es decir, son tan universales, es tan grande su poder, que debemos decir, además de su individualidad, más en un rumbo de los miasmas, como lo acabamos de decir: mercurio para sífilis, azufre para sora, sal para psicosis. Tenemos que decir mucho más clara y verdadera y profundamente que los tres tienen los tres miasmas y ayudan a dominar, a hacer viva, a hacer mejor las tendencias miasmáticas en los tres modos, estos tres medicamentos. Pero vean ahí también en la lámina, entonces, están compuestos de enzimas dentro de nosotros y de vitaminas y de partes de proteínas importantes dentro de nosotros, lo que se llaman los aminoácidos. Está, ahora sí, hablando ya directamente de nuestro medicamento, sulfur está presente dentro de nosotros y es esencial en nuestro organismo. Sin el sulfur, pues, dentro de nosotros no habría vida. Recordemos que somos esencialmente agua, pero dentro de ese porcentaje mínimo, entre comillas, hay minerales, muchos presentes dentro de nosotros, y ciertamente la sal y el sulfur, obviamente y fundamentalmente, están en nuestro organismo. Y se encuentra en muchísimos de los alimentos que nosotros cotidianamente usamos. Ahí está, en un montón de semillas, en el pescado, en el huevo, en muchos vegetales como las coles, todo lo que ahí vean, las cebollas, en los quesos, todo eso que ahí se representa. Y si ustedes quieren investigar más y buscan en Google o en otros sitios, pues encontrarán dónde más está presente el sulfur. Quiere decir que es un alimento constante de nuestra vida, así como tiende a ser la sal en nuestras casas, pues en los alimentos que consumimos, en muchos de ellos, está presente el sulfur, de alguna forma también vivificándonos. Recuerden que no hay que pensar que entonces se nos da el sulfur de la forma homeopática, no. Recuerden que para preparar el sulfur, en las dosis que nosotros utilizamos, hemos dicho que para los estados agudos, a partir de la sexta centesimal, ya hay una dilución, o más bien dinamización y potentización tal de los medicamentos por sucusión también, agitación fuerte, que prácticamente no queda sustancia a partir de la 12 centesimal. Y si consideramos que nuestros medicamentos para las enfermedades crónicas los utilizamos a partir de la 30 centesimal, entonces cuando usamos sulfur, ya realmente no hay sustancia material de sulfur presente para ayudarnos en las enfermedades crónicas, que es para la que más utilizamos el azufre. Así que no es lo mismo comer el azufre en materia como lo hacemos en los alimentos. Además, debemos entender que hay una especie de proceso homeopático en la transformación desde la tierra como mineral a los vegetales, que hemos aquí puesto en la lámina,
hay una transformación homeopática que los hace no venenosos, por supuesto tampoco, como ocurre con las preparaciones homeopáticas de laboratorio. Aún así, hay materia, seguramente se puede descubrir, y así lo han descubierto los científicos cuando estudian estos vegetales o partes de animales que aquí hemos puesto, como el queso o el huevo. Se puede descubrir la presencia importante y física por debajo, muy por debajo del número de Avogadro, en donde se puede descubrir fácilmente esta presencia del sulfur en todos los alimentos, en muchos alimentos. Y está también presente en la naturaleza de alguna forma, y por eso aquí señalamos que es también un veneno cuando se usa en dosis elevadas o cuando se absorbe de alguna forma, como en sitios que aquí señala cercanos a volcanes, en donde a veces es peligroso vivir o estar por las inhalaciones de los vapores que brotan de los volcanes. Y entonces es tóxico en diversas formas. Es tóxico para pensar en los miasmas, como ahí decimos en la lámina, tóxico por defecto, es decir, SORA, tóxico por exceso, es decir, psicosis, o tóxico por disfunción, es decir, sífilis. Aquí al que se refiere en la lámina es más en la forma vaporosa, venenosa, que se llama sulfídrico, es decir, es un compuesto, se hace compuesto entre hidrógeno y azufre, sulfur, y pues como muchos elementos en la naturaleza que también se experimentaron por Hahnemann y sus discípulos, hay compuestos, pero naturales, son los que usamos en homeopatía, o sea, compuestos que la misma naturaleza realiza, por así decir, muchos compuestos, como este sulfídrico. Y son venenos peligrosos en algunas zonas porque no se sienten, algo de olor extraño, pero a veces poco a poco pueden producir daño realmente a la salud por ser veneno. Recuerden que los estudios sobre venenos son muy útiles en la homeopatía, porque ahí reflejan hasta dónde puede llegar realmente a ser mortal incluso una planta o un animal o un mineral, como es el caso de sulfur. Hay gente que ha muerto por acción del azufre, del sulfur, y entonces los reportes de los síntomas previos a estas muertes pues se aparecen también en las experimentaciones, porque aunque sean experimentaciones no directas y voluntarias, de todos modos reflejan síntomas importantes de nuestros remedios. Así que cuando decimos que un medicamento, cual sea, es capaz de matar, dañar, o las personas se pueden hacer capaces de matar, de volverse locas, etc., pues normalmente esos síntomas no es porque se hayan hecho en la experimentación pura, no es que se haya provocado a los experimentadores síntomas que les alteraran la vida de una forma grave, no. Hay que decirlo porque no siempre lo recordamos al estudiar los medicamentos, y la gente puede no entender cómo se llegó a los descubrimientos tan geniales sobre la experimentación pura en un medicamento. Entonces todos estos síntomas muy graves se descubren porque pues, las gentes, al ser expuestas a estos venenos, pueden darnos fe histórica de cómo producen síntomas más graves. Es el caso del sulfur, por eso es un gran medicamento, pero también un veneno poderoso. Ahí está, láminas del azufre, pero que por los colores nos recuerdan su poder trimiasmático. Ahí están presentes pues los colores básicos en estas láminas sobre azufre, sobre sulfur, incluso en diversas formas, líquida, sólida y gaseosa, con los colores azul, rojo y amarillo. Aunque sea el amarillo el que más señala al azufre como elemento mineral.
Eso nos recuerda al sol, nos recuerda el amarillo de nuestro arco iris, el que está en medio del logo como llama, como fuego vital que nos hace falta. Pensemos así el sulfur, emocionémonos con el sulfur, porque en la homeopatía integral difícilmente alguna persona pasa por su vida sin haber recibido como medicamento sulfur en algún momento o en varios momentos de su vida. Es tan importante este medicamento que realmente es uno de los que, al menos desde la visión de la homeopatía integral, yo les puedo decir ahora, es prácticamente imposible que pase un enfermo en nuestros consultorios de la homeopatía integral sin habérsele dado sulfur al menos una vez, y ser de los que más pronto requieran en general recibir este medicamento tan especial y maravilloso. Un poco más acerca de la toxicidad del sulfur, porque aquí estas imágenes y estas ideas que ahora les expreso nos reflejan cómo también, como todo ser, como también el aire, la tierra, el fuego, el agua, como todo mineral o vegetal o animal, y por supuesto la parte humana, tenemos estas dualidades de bien y de mal, de poder y de fragilidad, de fealdad y de belleza, de pecado y de gracia. Y entonces frecuentemente en la historia se ha asociado también al sulfur, al azufre, con lo demoníaco y con lo malvado, sin asustarnos, porque eso somos. Les empecé a hablar de la belleza del sulfur, pero ahora les hablo del otro polo, en el que también pues hay que mirar, y también hay que aceptar y asumir. Ya no son nuestras las palabras de luchar, de dominar, de controlar, en el sentido de que algo es bueno y lo otro es absolutamente malo, ¿no? Es unir, es unificar, es asumir y aceptar. Así que simplemente hablamos de esta parte de sombras que tiene el cosmos, que tiene la vida y que tenemos también nosotros. El sulfur pues refleja también no solo un ser universal en el sentido muy positivo, sino también en el sentido desintegrado y de intoxicación. Arriba decimos de la lámina entonces, el ser saber hacer desintegrado intoxica. Dicho desde el punto de vista de lo miasmático, poco sulfur nos daña, mucho sulfur nos daña. Un sulfur desconfigurado, desequilibrado, en disfunción, nos daña y nos intoxica. Y recuerden entonces que cuando el cosmos y la vida divina, es decir, la unidad del todo, ve necesaria la purificación, suceden fenómenos como los que al menos simbólicamente refleja las escrituras como la Biblia, con esa parte en donde hay ciudades enteras que son destruidas por el fuego y el azufre, según se expresa en la Biblia, sobre estas ciudades de Sodoma y de Gomorra, que estaban en la absoluta ya disfunción sifilítica y perversa, y también en una psicosis extremada e enfermante presente en esas ciudades y en las personas y en el aire y en todo, igual que una zora debilitante y paralizante, enfermante, en suma, en los tres aspectos. Y no es que tengamos que recordar este episodio solo para mirar históricamente lo que ha ocurrido. Yo creo que hoy, si somos profundos, si vemos lejos, alto y profundo, podemos hoy pensar en ciudades, en pueblos tal vez, en países enteros, tal vez en la tierra entera, que en algún sentido está necesitada de fuego y de azufre.
que termine la mentira, que termine la debilidad, que termine la gula, que termine la envidia, es decir, todos los pecados, los 9 pecados capitales que manejamos nosotros, sean convertidos, sean sanados, liberados y salvados por medicamentos homeopáticos. Específicamente ahora hablamos del azufre, que es uno de los más capaces de desintoxicar nuestro mundo, de transformarlo, de hacerlo mejor. ¿No es verdad que en nuestro amado México vivimos muchísimos sitios, pueblos, estados, ciudades, capitales o no, que están como muy necesitados de salud, de sanación profunda, de que tal vez de alguna forma lloviera fuego y azufre sobre nuestras ciudades, sobre nosotros mismos, simbólica y realmente? Es decir, esos símbolos sobre Sodoma y Gomorra son símbolos que tienen que ver con nosotros. Necesitamos algo, un cambio, una transformación, para que pues de alguna forma entremos en la paz y no en la violencia que sacude a muchos sitios de nuestro país y de nuestro mundo. Que se sacuda la mentira sifilítica tan presente, como cinismo, como corrupción, como falsedad en medios de comunicación, en las personas que supuestamente deberían ser más veraces, gentes que sirven a nivel político, a nivel social y económico, incluso a nivel de salud y de enseñanza con los maestros y de trabajo social. Mentiras, falsedades, cinismos. No necesitamos entonces tanto la homeopatía integral, y ahora me he entretenido porque vean la importancia del azufre, del sur. Pero ahora recordando ya, aterrizando, empezando a hablar propiamente de nuestro tema, leamos a Vygotsky este texto y continúa porque es un poco largo, que resume las características de este gran medicamento. Leo: el núcleo de la personalidad de Sulfur le hace asignar muy escaso valor a las cosas o hechos que no son fundamentales o que él no considera así, considerando banalidad la mayoría de los hechos de la vida diaria. Esta circunstancia es un efecto de una fuerte tendencia a actividades de la mente que, a través de una introspección o de meditaciones bastante habituales, lo conducen por el camino de especulaciones o pensamientos de tipo filosófico. Sigo leyendo. O pensamientos de tipo religioso, en los que a menudo está abstraído o absorto, como ausente, como si estuviera en un sueño. Este transcurrir de su mente en planos intelectuales de alto vuelo hace que todo lo terreno, lo que le rodea, pierda importancia, haciéndole indiferente a las cosas externas, a los placeres, a sus ocupaciones o actividades, a su aspecto personal e incluso al bienestar de los demás. Y sigue: es una persona en general descuidada, desordenada en todas sus cosas y hasta en su higiene personal. Se le ha denominado el filósofo harapiento. Su indiferencia por los demás trasunta una actitud egoísta, e íntimamente relacionado con esta actitud, tiene una alta opinión de sí mismo y suele ser altanero y arrogante. Eso dice Vygotsky muy al comienzo de su estudio de Sulfur, en donde él nos dice también, ténganlo como dato, muy que nos hace ver cómo es Sulfur, que es el medicamento que más síntomas ha producido en las experimentaciones. Creo que habla de más de 5.000 síntomas de Sulfur.
Imagínense lo que implica un estudio de este medicamento cuando ha producido más de 5.000 síntomas físicos, mentales, emocionales, espirituales, etc. Más de 5.000. Por eso hay que estudiar y estudiar bien y saber estudiar. Si leemos en el puro Vygotsky que no pone los 5.000, pero pone muchísimas páginas, es el que más páginas tiene en el tratado de Vygotsky, pues no podríamos leer y volver a leer y volver a leer y nunca abarcamos realmente, sin método y sin el estudio adecuado, todo el potencial para el que puede servir su libro. Ya nosotros sabemos y estamos estudiando de una manera diferente que nos permite irnos a lo más central. Nos ayudamos los rostros homeopáticos de las personalidades del enneagrama, por ejemplo, y entonces se facilita el estudio de este caudal de síntomas que aparecen. Los podemos agrupar de alguna forma más fácilmente y poder ayudarnos y ayudar a nuestros hermanos. Pero no sé, ya para no regresarme, simplemente piensen un poco en todo lo que acabo de leer, que es bastante. Y noten si no, dentro de cada uno de ustedes, los que han escuchado, los que están aquí, los que me escuchen a través de los videos, pueden descubrir que tienen algo, o bastante, o mucho de sulfuro. Porque como decimos, es un medicamento muy universal y no en balde son 5.000 síntomas. Cuando se hacen repertorizaciones en la homeopatía, recuerden y dense cuenta, quienes las han hecho, que el sulfuro es uno de los que más aparecen dentro de una repertorización como posibles para darse. Y por eso con el sulfuro hay que ser cuidadosos. De repente da la impresión de que si damos sulfuro vamos a ayudar mucho, aun si no fuera el simílimo. Y muchos médicos a veces sí cometen el error de basarse en formas de repertorización que son dudosas para mí. Espero no ofender a ningún médico que las use, pero realmente es claro que no era lo que Hahnemann realmente pensó o proponía para hacer las verdaderas repertorizaciones y ayudar realmente a las personas. Me refiero a esos programas de computadora en donde se hacen repertorizaciones poniendo en la máquina unos cuantos síntomas y sale rápida y fácilmente qué medicamentos serían los más apropiados para una persona. No es así como realmente debe en general procederse. No es posible realmente con estas ayudas hacer el trabajo que tenemos que hacer dentro de nosotros de una forma analógica. Las máquinas no pueden trabajar la analogía y por lo tanto es muy complicado. De cualquier modo, debo decir también que quienes usan estos aparatos, pero realmente son verdaderos médicos formados integralmente, entonces van a colocar en esos aparatos los realmente verdaderos síntomas, los 9 o 12 que hemos dicho máximo que se puede necesitar para comprender qué necesita un enfermo, y entonces sí, las máquinas pueden ser de alguna ayuda, igual que las repertorizaciones, que no siempre son necesarias cuando tenemos la visión analógica que aquí en el curso de homeopatía integral estamos intentando enseñar. Pero veámonos ahí presentes, pues, a nosotros y a nuestros familiares en esta ahora estudio de la materia médica de sulfur que vamos a ir haciendo poco a poco. Este resumen que acabo de leer, que parece largo, pues ya se imaginarán que irá apareciendo muy concretamente en muchos síntomas específicos de las experimentaciones puras. Y comencemos como siempre con la visión de lo sano. Aquí están los síntomas que leo de la personalidad sana y que después cada uno de ellos vamos a desglosar, a estudiar para tener una visión más clara y profunda. El número 1 le damos a la personalidad sana en todos estos síntomas que hay que ver unificados. Visión integral. Visión de unidad. Son personas visionarias. Son seres que descubren cosas, curiosos, buscadores de la verdad, muy objetivos,
contrario a subjetivo esto, objetivos, inteligentes, en el sentido de la inteligencia cerebral o izquierda, concentrados. Ahí está el resumen. En estos síntomas, vean todo lo que ahora vamos a ir viendo poco a poco en las agrupaciones de síntomas experimentados que siguen. Y ahí está el primer elemento. Decíamos, estas dos palabras las ponemos ahora hasta arriba. Son personas visionarias y descubridoras. ¿Qué es eso en síntesis? Pues una persona que ve, precisamente como dice nuestro logo, que ve alto, que ve lejos y que ve profundo. Son capaces de ver con sus 9 visiones. Recuerden el tema visión tridimensional de nuestro libro Cero, en donde hablamos de estas 9 visiones. Pues esto es la persona sana de Sulfur, muy capaz. Su mente y sus ojos se multiplican y son capaces de mirarlo todo a muy alta profundidad. Y por lo tanto son capaces de ver y de descubrir lo que otros no. Piensen aquí ustedes, los presentes aquí físicamente y los que ven a través de los videos, si tendrán este elemento, o más bien tienden a ver poco, a ver demasiado parcializadas las cosas. No son personas con estas características, pues tienden a no ser esta personalidad. Pero a quienes conozcan que son así, y todo lo que iremos diciendo poco a poco, pues vayan siendo capaces de descubrir la importancia de este medicamento. Pero ahora, como siempre, vemos síntomas específicos de esto que estamos resumiendo arriba como visionario y descubridor. Tiene visiones al cerrar los ojos. Recuerden que cada entrecomillado representa un síntoma experimentado en la homeopatía y que nosotros lo tomamos todo esto del repertorio de Bartel, uno de los repertorios más completos que existen. Tiene fantasías al empezar a dormir. La fantasía es otro modo de la visión, así que por eso la ponemos. Imagina que es una gran persona. Bueno, imaginar también es ver. Vean cómo estamos tomando lo integral que decimos para agrupar los síntomas. Imagina que es poseído y escucha voces que lo llaman por la noche. Escuchar es también una forma de ver y de saber. Así que vean los síntomas. Como siempre, destaquemos los que son solo únicos para Sulfur. El de hasta abajo, único para Sulfur. Recuerden que E1 que vemos en la lámina significa que ese síntoma solo fue experimentado por Sulfur entre los cientos y miles de experimentaciones de otros medicamentos que se han hecho. Y qué importante es este síntoma. Por eso hay que destacarlo. No solo por si un paciente llega a nosotros y nos dice como síntoma: oiga doctor, estoy preocupado porque yo escucho voces por la noche y como que me llaman. Que la persona no integral y que no estudia o que no profundiza las cosas, incluidos médicos, a veces hasta psicólogos, pues pueden burlarse o tomar esto como una enfermedad simplemente, no como algo importante e incluso verdadero en el cosmos del paciente, pero también más allá de él, de que existan realmente voces que se escuchen, que todos podríamos escuchar, es decir, una visión amplia. Nosotros recuerden que la debemos tener muy, muy amplia para, en lugar de reírnos de un paciente que diga estas cosas o etiquetarlo de antemano como loco o esquizofrénico, nosotros tenemos que mirar lejos, alto y profundo y entonces descubrir la positividad de cualquier síntoma, incluido este. Y yo lo destaco, aunque me tarde un poco al comenzar, ya saben que después nos vamos más rápido, pero al principio es recordar lo fundamental. Una persona
en el sentido más positivo, que escucha voces por la noche y que lo llama, es una persona que está en conexión con Dios, con el cosmos, con muchas cosas que le hablan, le indican caminos, le señalan rutas personales y para los que le rodean. Llamar es convocar, es recordar que no estamos solos, que en todo tenemos relación. Recuerden el principio homeopático de comunión que manejamos nosotros. Estamos en unidad con nosotros mismos, con Dios, con los demás y con el cosmos. Las 4 unificaciones fundamentales del ser humano y del enfermo. Así que, ¿por qué nos hemos de burlar o nos ha de extrañar que algunas personas o muchas personas oigan voces? De hecho, es tan rechazado por la cultura esto, que la mayoría de los enfermos, aún presentes aquí ahora mismo físicamente, o me estén escuchando a través de un video, dirán, caray, a mí luego me pasa eso, pero a nadie se lo cuento, porque yo mismo pienso que se me está botando la canica, y pues qué pensarán los demás si les digo que oigo voces. Oye, vete al psiquiatra, ¿qué te pasa? Tómate una pastillita que haga que dejes de oír esas cosas. También, por otro lado, reconozcamos al menos por películas y series y cosas que se maneja ya mucho esto también como una habilidad, como un poder en personas, en personajes, en cómics, donde sea, capacidad de oír lejos, de oír profundo o de ver, etc. La supervisión o la superaudición. Así que vean cómo también todo puede encontrar, aún en una cultura torcida, mucha positividad y tomémonos de eso. Así que lejos de reírnos o de pensar etiquetar a nuestro paciente, tenemos que tomar con toda seriedad y hablar mucho con el paciente de esto si le ocurre. Cuénteme qué le dicen esas voces. De inmediato decirle, claro, es que estamos rodeados de voces. Claro, es que todos estamos en unidad con el cosmos. No todos somos sensibles, podemos decir, tal vez a mí no me ha tocado esa gracia. Yo lo he dicho cuando me ha tocado a estos pacientes. Pero como quisiera tener mi oído más sensible, mis ojos más sensibles, mi olfato, todos mis sentidos más sensibles para captar las maravillas que soy incapaz de percibir. Pero usted sí, aproveche, eso es una gracia. Cuénteme, ¿qué oye? ¿Qué oye que ni lo deja dormir? O tal vez por la noche debamos interpretar que también es durante el sueño, es posible. El síntoma, pues, normalmente en los repertorios sí están más o menos definidas las cosas, y si no pone sueño es que es simplemente despierto y por la noche. Pero de todos modos, hagamos analogías, tampoco es tan literal ninguna cosa en la experimentación. Nada es literal en el ser, ni en el saber, ni en el hacer. Así que no seamos excesivamente cincos, tratando de ser absolutamente objetivos, o excesivamente sulfur. A eso me refiero con 5. Recuerden, y de una vez decimos, que las personalidades del enneagrama es al tipo 5, el pensador, se le llama el enneagrama, el que corresponde con este gran medicamento. O los dos de arriba, solo 11 medicamentos lo tienen. Imagina que es una gran persona. ¿Eso es malo? No tendríamos que nosotros todos, aunque no fuéramos sulfur, que imaginar, creer, convencernos de que somos una gran persona. ¿No es verdad que somos uno, bueno, verdadero y bello? Entonces, pues sulfur es una gran persona. Y como van a ir viendo, realmente es una persona maravillosa. Como todos los personalidades del enneagrama y todos los rostros homeopáticos. Pero como lo hemos también recalcado de otros muy importantes y bellos, que es tan universal, que está presente en todos los sitios, ¿cómo no va a ser de importante? Y entonces deben ser grandes personas. De una vez decimos, por ejemplo, grandes en muchísimos aspectos, aunque culturalmente estas personas lleguen a ser grandes en el campo de la inteligencia cerebral.
Por ejemplo, los grandes científicos, casi no hay grandioso científico que no sea un tipo 5. Einstein, por ejemplo, es un tipo 5, fue un tipo 5. Digo es y será porque sabemos que todo es uno y que no hay muerte y que somos eternos. Así que Einstein sigue ahí, donde sea que esté, no solo en sus escritos y en sus grandes trabajos que han hecho una evolución importante en nuestro planeta, sino está realmente presente en el sentido más profundo que hemos aquí hablado y estudiado. Pero cualquier otro que se imaginen, el Nash de la película Una mente brillante, cualquier científico importante, incluso en las novelas o en las series o en las películas, que aparecen científicos ahí medios raros, medios despeinados, dedicados mucho a su telescopio, a su computadora o a cosas así de búsqueda y de curiosidad, son tipo 5 y son maravillosos, pero también pueden ser personas muy lamentables en el sentido de la enfermedad, como iremos viendo también nosotros. Estamos viendo lo muy bello, lo muy positivo. A la derecha de su imagen, vean esta otra imaginación que solo tienen 11 medicamentos, entre ellos sulfur. Imagina que es poseído. Eso, claro, lo podríamos ver como malo. ¿Por qué estamos poniéndolo en positivo? Pues porque también ser poseído es reconocer esta unidad con el cosmos, con la vida, con Dios, y en este caso es un poco la significación de ser canal. ¿Por qué nos hemos de asustar de esa palabra? Si nosotros, sanadores integrales, pretendemos ser canal entre Dios y los demás, es decir, es como si deseáramos que Dios nos posea para usar nuestros ojos, nuestra boca, nuestra inteligencia, todo nuestro ser en el servicio y en el amor de otros. Entonces, ser poseído en ese sentido es una gran palabra. También ser poseído de decir, yo quiero que mi familia me posea, quiero ser para ellos y de ellos, pues es una palabra maravillosa para un papá, para una mamá, para un hijo que ame a sus padres. Así que veamos, no hay malas palabras, más bien depende de nuestra interpretación y del modo en que miremos a las personas. Y una vez digo lo que a veces se nos pasa al ver un medicamento, especialmente cuando vamos a las etapas más enfermas. No olvidemos, los sanadores, mirar como miraba el Quijote a Aldonza, como una Dulcinea. No olvidamos mirar como la Dulcinea transformada, la Aldonza transformada en Dulcinea, mira a Alonso Quijana, su Quijote, su amado, después de una lucha difícil interior de ella, para reconocerlo como alguien especial, y ya lo mira como alguien especial. Así que este sulfur, lo ideal sería que aún en los momentos más enfermos, como nos van a llegar a la consulta, nosotros los miremos en su profunda belleza. Aún dentro de lo que ellos llamen pecados y defectos, descubrir la maravilla que son. Porque todo, absolutamente todo, es uno, bueno, verdadero y bello. Cada persona lo es, independientemente de lo que nuestros ojos distorsionados y no integrados a veces vean hacia afuera. Qué importante es estar recordando eso, porque ojalá miremos siempre a nuestros familiares, amigos, personas que nos rodean como gente sana. Aún que una parte de nuestros ojos vea algo que nos preocupe, que nos parezca dañoso para nosotros o para otros, aún así reconocer la divinidad en esa persona, lo sano en esa persona, y no asustarnos entonces ni por sus reacciones ni por las cosas aparentemente negativas, entre comillas, que les perciban. Fantasías al empezar a dormir, solo 8 medicamentos, entre ellos sulfur, tuvieron este síntoma. Entonces, a veces ni pueden dormir, podemos suponer, pues porque están teniendo un montón de experiencias. Eso es bello. A cualquier insómnico hay que decirle, bueno, ¿y qué le ocurre? ¿Por qué no se duerme? Pues es que se me viene una cosa y otra a la cabeza.
pues eso es maravilloso. Dese tiempo a disfrutar lo que le viene y verá que después a lo mejor el sueño empieza a aparecer. Hay que obedecer a nuestro interior. Hay que asustarnos por lo que ocurre. Siempre lo que nos ocurre es uno bueno también y verdadero. Este otro aspecto pues es súper importante. Otro parecido al anterior, pero ahora vean que tiene una etiqueta. Visión íntegra. Visión integral. Ahí están las ideas principales. Indeciso en ideas, impulsos a opiniones y actos estrafalarios, y mezcla lo subjetivo con lo objetivo, que ahora explicamos. Diciéndoles primero, visión integral. ¿Eso qué significa? Pues exactamente lo que estamos buscando en nuestro curso de homeopatía íntegra. Que ni sulfur ni nadie se desintegren de lo que realmente son. Que sean coherentes con su visión integral. Porque después vamos a ir viendo que cuando el tipo 5 o sulfur empieza a desplomarse hacia el promedio y hacia la enfermedad, pierde la visión integral y se dedica solo a una visión especializada. Que también en eso se logran resultados, pues sí. El que solo se dedicó a mirar el cielo y a contar las estrellas y las galaxias, pues hace cosas importantes por el universo y por el planeta. Pero su vida se desintegró a estar en un solo aspecto, por importante que eso hubiera sido.